cosas han pasado en Cuba desde pues el fin de semana que estamos esperando, que estamos viendo. Y una de las tristes noticias de estos tiempos, pues es que anoche finalmente, después de semana y pico, una serie de libertades que están prohibidas, por ejemplo, una serie de atributos. Se me fue un dedo, quise andar muy rápido, pero después de semana y pico que estamos detrás de bueno, lo que muchos cubanos evidentemente han tratado con tristeza y otros cubanos han tratado con mucho desenfado, con mucha ironía, otros con mucho sarcasmo, muchos con mucho cinismo y también una gran mayoría, puesto que les estoy hablando de Pablo Milanés, un ídolo de naciones, un ídolo de pueblo, un gran cantante que dio lo mejor de sí para su pueblo y también, puesto que fue profeta más allá de su tierra, para la arena internacional. Pablo Milanés finalmente, después de una semana que no sabíamos qué decían, qué no decían, después de todo lo que pasó la semana pasada, pues finalmente anoche 21 de noviembre del 2022, pues recibimos la mala nueva. Su muerte, un hombre que, como dije, pues contradictorio, un hombre que dio por lo menos todo de sí y no se avergonzó de nada como los grandes hombres, pero que no fue, de todas evidencias, incluso sí su canción, su poética fue, pues, y es y seguirá siendo acogida por todos los cubanos y por todos los que aman la buena música en el mundo. Evidentemente para nuestro pueblo, después de todo este mal antropológico que estamos sufriendo, Pablo Milanés pues levanta ánimos, exalta ánimos de un lado y del otro lado pues funden tristezas en llanto al resto del pueblo y a su familia. Que llegue desde aquí, desde The Sensitizer Live, un saludo pues y un en paz descanse para Pablo en el lugar del cielo en el cual se encuentra ya en estos momentos y también mis condolencias, mis más sinceras condolencias para su familia y para sus hijas. ¿Qué decir? ¿Qué decir de la muerte de Pablo Milanés? Pablo Milanés que todos los que nacieron pues en la década de los 70, de los 60, de los 80 recordarán con mucho amor. Pablo Milanés que también los que nacieron en esas mismas décadas recordarán que fue uno de los principales puntas de lanza, uno de los principales estandartes de la dictadura castrista. Él, Silvio Rodríguez, Virulo, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, no sé qué decir, Noel Nicola, muchos, toda esta gente que fue estandarte de un movimiento musical que vino con la revolución a cambiar la cultura cubana y a variar todo lo que había sido un movimiento tradicional, musical, hasta estos momentos y a convertirlo y a remodernizar la música cubana con cancionística poética, con acordes de estos tiempos y que bueno, que estuvo cantando hasta, podremos decir, casi hasta ayer. Último concierto que dio Pablo Milanés fue en La Habana, había dado creo uno en Miami, un poco de tiempo antes y el año pasado o hace unos meses cuando se presentó en La Habana, bueno, de un lado fue conmovedor ver a este hombre ya enfermo, ya anciano, ya cansado, tocar guitarra, cantar todavía, pero todos vimos que no pudo Pablo Milanés de ninguna manera quitarse de encima la garra zarapastrosa, sucia de la dictadura castrista y, bueno, le colaron una foto del Che encima. Yo me digo, mal por Pablo Milanés, evidentemente, mal por Pablo Milanés de haber cantado en esas condiciones, de haberse dejado imponer una vez más la garra zarapastrosa de la dictadura, que le ha colado una foto del Che y que aparentemente aquel coliseo de la ciudad deportiva ardía, estaba eufórico, apoteosis total viendo al hombre tocar, pero también muy lleno de agentes de la seguridad del Estado, de funcionarios del Estado, de todo el cualquierita revolucionario que pudo obtener una entrada para ver el último concierto del cantor en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Verdaderamente yo, como todos los cubanos, incluso sí estoy más del lado de los que sienten la muerte de Pablo, siento que Pablo fue estandarte y uno de los primeros estandartes de la dictadura castrista. Pero también hay que agregar circunstancias atenuantes que
hacen que los hombres, que los grandes hombres, pues en un momento dado de sus vidas, pues rectifiquen el camino que tomaron. Pablo Milanés, de todas evidencias, pues no es que se haya arrepentido de ser quien fue, no es que se haya arrepentido de haber apoyado a la Revolución Cubana, pero, a ver, tanto como vuestra madre, tanto como vuestro padre, tanto como millones de cubanos que al principio de la Revolución se vieron atraídos por aquella ola revolucionaria que prometía cambiar al país, que prometía darle alas a Cuba y hacer de Cuba un faro mundial de la democracia, cosa que durante varios años, durante varias décadas, pues incluso los mejores cubanos creyeron. Muchos cubanos advirtieron, muchos cubanos dijeron, allí hay una dictadura asesina, criminal. Pablo Milanés nunca escuchó esto, pero es que, a ver, tampoco usted puede pedirle. Yo soy un hombre de derechas, yo también hice la transición, como todos los cubanos, desde la más extrema izquierda, pues cuando uno sale de Cuba, uno no sabe ni siquiera de política. Cuando uno sale de Cuba, uno se dice, pues, a ver, ¿qué me da el mundo? Tengo miedo del capitalismo, pero uno va descubriendo el capitalismo, más bien uno va descubriendo la democracia y uno ve que el sistema de valores que encarna la democracia es completamente, diametralmente diferente a lo que promulga el comunismo, a lo que promulga el socialismo, y que evidentemente cuando uno sale de Cuba, pues uno se da cuenta de lo cuánto se dejó engañar, uno se da cuenta de lo cuánto le mintieron, uno se da cuenta de lo cuánto jugaron con uno. Esto fue lo que hizo la Revolución Cubana con nosotros y esto fue lo que hizo la Revolución Cubana también con todos estos grandes artistas que han recorrido el escenario nacional e internacional, salidos de Cuba, pero que nacieron en una época en la cual el fervor revolucionario, el fervor patriótico era pues luz de nuestro pueblo. ¿Quién iba a pensar? ¿Verdad? Que muchos lo advirtieron, pero ¿quién iba a pensar de aquella generación de jóvenes? Pablo Milanés, de la edad de mis padres, no pudo salvarse de esta. Quizás Silvio Rodríguez, por ejemplo, no ha sabido cambiar su discurso, no ha sabido cambiar su ideal, y muchos otros tampoco. Sara González se murió siendo una gran troglodita comunista, Virulo se murió siendo un gran troglodita comunista, Noel Nicola y tantos otros murieron siendo unos trogloditas comunistas. Asimismo se morirá Silvio Rodríguez y otros que queden. Hay muy pocos cubanos que de esta época, de esta generación, quiero decir, que se salvaron y que luego pudieron, y creo que Pablo Milanés ha sido de los pocos, porque sí los hay, que emigraron, sí los hay que se fueron y comenzaron desde el principio de la revolución. Recordaremos toda la ola de persecuciones que hubo contra los escritores, recordemos toda la ola de persecuciones que hubo contra grandes artistas cubanos, pero esta generación, un poco más joven, por ejemplo, que Celia Cruz, un poco más joven, por ejemplo, que Benny Moré, una generación que no había nacido con la revolución, pero que la revolución cogió y adoctrinó, porque Pablo Milanés incluso sufrió de la prisión comunista, haciendo pues injustificadamente una estancia en un campamento de la UMAP. Todo aquello pues pasó a ser historia, el pueblo cubano olvidó, Pablo Milanés se sumió a la bota castrista hasta el día en el cual pues ya ve usted cómo los grandes hombres siempre tienen tiempo de rectificar, y es esto lo que yo amo, y es esto lo que yo defiendo en Pablo Milanés, que a pesar de los pesares, que a pesar de haber pues apoyado, sostenido, representado a la revolución cubana, en un momento dado pues se dijo, esto no es lo que yo pensaba, y le dio tan para atrás a su carro que mire, terminó pues como dicen muchos, que no le pidió perdón al pueblo cubano, que nunca le pidió perdón al pueblo cubano, terminó evidentemente traicionándose él mismo, porque una de las cosas que dijo Pablo Milanés fue que él se moriría en Cuba, costara lo que costara, y no, Pablo fue a morirse a España, como se han ido a morir a muchos lares del mundo muchos de los grandes revolucionarios cubanos, muchos de los que sostuvieron el estandarte de la revolución cubana en los primeros años. Ahora yo me digo, para terminar con esta retórica y pasar para que vean por qué yo defiendo, pues, no es que yo no defiendo a nadie, y además el hombre tampoco necesitaba de abogados, pero por qué es que yo, pues, acepto que murió un gran cantante, que murió un hombre que valía la pena, y que, bueno,
no es el momento, por lo menos para mí. Usted puede decir lo que usted desee, usted puede pensar lo que usted desee, porque lo que usted piensa es simple y llanamente el 50% de lo que yo pienso. Lo que pasa es que yo le encuentro una circunstancia atenuante en esta rectificación que a tiempo, décadas antes de morir, incluso si esto fue un proceso lento, pues Pablo Milanés comenzó a hacer. Recuerden ustedes cómo en la década de los 90, Pablo se vio obligado, por una razón o por otra, él mismo se vio obligado a cerrar la Fundación Pablo Milanés. A partir de este momento, esto marcó el breakpoint del artista con la Revolución Cubana. A partir de este momento, el artista comenzó a darse cuenta que lo que se decía, pues que era realidad. La burocracia, las restricciones, la represión, los ataques injustificados a todo el que no pensara como la revolución. Y la prueba es, de toda evidencia, que la revolución hoy sigue atacando a Pablo Milanés, y quizás no lo haya hecho Díaz-Canel, quizás no lo ha hecho Luis Cuesta, quizás no lo ha hecho Manuel Marrero, quizás no lo ha hecho ninguno de los dignatarios de la dictadura, pero miren ustedes cómo pusieron en boca de la desafortunada Ana Hurtado la mayor ofensa que haya podido recibir el artista y nuestro pueblo en los últimos tiempos. Es verdaderamente vergonzoso lo que esta mujer que es un peligro para la humanidad, dijo sobre Pablo Milanés hace simplemente unos días, cuando se corrió aquella desgraciada noticia de que había muerto antes de que el hombre pues pasara verdaderamente a mejor vida. Yo me digo, ¿por qué critican a un hombre que si bien pues sí, fue bastón de la revolución, pero no mató a nadie? Fue bastón de la revolución, pero no hizo como Silvio Rodríguez, que firmó una letra, una carta para que fusilaran a jóvenes cubanos que evidentemente cometieron un acto terrorista, robar un avión, pero que no habían matado a nadie. Simple y llanamente querían fugarse de Cuba porque necesitaban ser libres, porque querían cambiar de horizonte para cambiar de vida. Pablo Milanés no participó de este chantaje. No participó de ninguno de los circos de la revolución, y sin embargo sí que dio de sí cantando en toda Cuba durante años para nuestro pueblo. Yo recuerdo que en pueblos pequeñitos, donde no iba nadie, donde los bambán nunca pusieron los pies, allí fue este hombre a cantar. Allí fue este hombre a dedicarle por lo menos sus versos, no importa. Era lo que se dejaba cantar en aquella época en Cuba. Recuerden, no era esta época en la cual, miren, escuchen una cosa, hay que saber discernir en la vida. Hay que conocer la historia para no equivocarse, para no juzgar de manera, pues, ¿cómo se dice? De manera irreverente a la gente. Es ok. Todo el mundo admite que el hombre merece su parte de pena por haber, pues, defendido durante años algo que no tenía razón de ser, algo que había sido incluso, todavía sin matar a todos los que mataron, pues había sido ya desde su propio inicio una traición a nuestro pueblo, una traición a un pueblo que, esperanzado de un mejor horizonte, había apoyado incondicionalmente a la revolución. Es verdad, es verdad. Tantos artistas se fueron, Celia Cruz se fue, Arturo Sandoval se fue, muchos se han ido, pero en los últimos tiempos hemos visto que hasta Chucho Valdés, que fue otro estandarte de la revolución, vive en Miami hoy en día. Yo siempre me digo, este hombre se quedó en Cuba, este hombre cantó para su pueblo y cantó lo que se podía, porque no se podía cantar más. No se podía cantar más, el hombre no era un sonero, el hombre no era un artista, no sé, díganme ustedes qué hubiera podido hacer este hombre en Cuba para cantarle a los cubanos, si no era, de un lado, quedar bien con la revolución, que era la que permitía de todas formas cantar en Cuba, y de otro lado, pues, cantarle a su pueblo todas las melodías de amor que compuso para él mismo, porque primeramente yo, que soy poeta, lo sé, uno compone para uno mismo y quizás dedique sus letras o sus canciones a alguien, pero uno compone para uno mismo, para su propia complacencia, y luego pues se dedica a pueblos, dedica a amores, dedica a amistades, dedica a sistemas o a eventos. Es así, el hombre cantó. Pero cuando ustedes vayan a pasar la guillotina que le han puesto a Pablo Milanés, recuerden que Uber Matos fue recibido en la cuna del exilio, y sin embargo Uber Matos es conocido que en Camagüey le decían el verdugo de Camagüey por todos los cubanos que mató, que envió al paredón de fusilamiento de manera injustificada. Recuerden ustedes que Rafael del Pino, el general,
el piloto fue recibido en la cuna del exilio cubano como un héroe, habiendo matado a tantos cubanos de la Brigada 2506 en Playa Girón. Recuerden ustedes cuántos otros no han hecho peor que Pablo Milanés, que han matado además Alcibiades Hidalgo, Juan Reinaldo Sánchez, que fue recibido en todas las emisoras de radio y de televisión de la cuna del exilio también, cuántos otros. Aquí mismo, ahora no me acuerdo el nombre, pero por accidentes o por cosas que tiene la vida, yo conocí a ahora se me olvida, no sé si fue Pombo o este otro, aquí mismo, detrás de mi casa, en casa de Johnny, mi amigo, nos veíamos casi todas las tardes con uno de los que estuvo con el Che en Bolivia, que dejó el proceso revolucionario desde principios de la revolución. Hemos visto a tantos que han dejado el proceso a lo largo de porque son 63 años, y esto nos ha creado un mal tal que hoy no se sabe si el concepto de pueblo cubano es todavía un concepto válido. Creo que tendremos que reactualizar el concepto de pueblo cubano. Creo que, dado el mal antropológico que nos han causado los comunistas, tendremos incluso que reactualizar el concepto de cultura cubana, el concepto de idiosincrasia cubana, y tendremos que rescatar para nuestro pueblo la sacrosanta unidad que hoy no existe. Una simple muerte. Bueno, la muerte de un hombre. Miren todos los escándalos que han causado. Yo me he pasado el día de hoy batiéndome con el uno, batiéndome con el otro, con mis retóricas, que si bien son palabras fuertes, nunca han sido palabras mal educadas. Los que me conocen saben que a veces se me va una mala palabra, pero esto raramente me pasa. Los que me conocen saben que yo no muerdo mi lengua antes de decir las cosas, y los que me conocen saben bien que no soy de los que perdona si la circunstancia atenuante no hace acto de presencia en lo que el hombre diga. Les voy a decir una cosa, es verdad que Pablo Milanés, y yo no soy de los que escuchaba a Pablo Milanés, sí, lo escuchaba cuando joven, pero yo no soy de los más fanáticos a este hombre, ni a la Nueva Trova, ni a nada que salga de Cuba. Creo que fui bambanero mientras estuve en Cuba, incluso si yo no soy un bailarín, pero nada, que no fue el hombre de lo que más seguí. Sí me gustaba, pero a ver, yo desde los años 90 vengo siguiendo la actualidad de Milanés. Estuve en contacto con gente de su grupo y con él mismo en los años 2012, 2013, 2014. Hubiéramos preparado incluso algún que otro concierto acá en Francia, pero después yo mismo me preguntaba, ¿y dónde voy a quedar yo? ¿Y dónde van a estar mis principios puestos cuando todos los cubanos me vengan a decir, este hombre es una bandera de la revolución, tú no puedes decir que eres un opositor? Y mire usted cómo yo mismo me retuve de colaborar con este gran cantante. En fin, nada pasó en aquel momento, pero recuerden ustedes también que están recibiendo en la cuna del exilio cubano a gente de zona, que está recibiendo en la cuna del exilio cubano a Leoni Torres, que está recibiendo en la cuna del exilio cubano a cientos de deportistas, de científicos, de tanta gente, de tantos cubanos, porque son 63 años que nos han embaucado a todos. Y durante estos 63 años, muchos se han muerto, como dije, sin rectificar nada, y muchos, como Pablo Milanés, por lo menos en algún momento de su vida y en varios momentos de su vida. Lo que pasa es que ser una persona contradictoria, ser una persona que no va con nuestros principios, tampoco quiere decir que sea una persona que esté todos los días encima de la justificación. Es verdad que nunca se justificó, pero usted tampoco vio nunca a Pablo hablar fuera de las entrevistas que concedía, y nunca vio de él, ni en un blog, ni en las redes sociales, ni en ninguna parte, ningún tipo de declaración ni a favor ni en contra. Claro que mientras estuvo con la revolución, toda entrevista que concedió dentro de Cuba o fuera de Cuba, e incluso en la cuna del exilio, allí en su momento dijo, yo sueño con que el pueblo cubano llegue a la gloria con esta revolución que estamos construyendo. Lo que pasa es que dijo esto en un momento y 5 años después, dijo otra cosa en los Estados Unidos mismos, en Europa, en varios países, y allí en Cuba mismo, dejó de ser del agrado de la revolución cuando comenzó a poner en tela de juicio todo lo que se había dicho sobre aquel proceso, todo lo que el proceso nos prometía y no cumplía. Pablo Milanés, a mi parecer, tuvo la honestidad, la decencia de reconocer
en su momento que él se había equivocado. Y miren ustedes cómo no me equivoco yo cuando digo esto, porque les voy a mostrar una síntesis de un pequeño material en el cual el hombre habla. Escuchen bien esto. Quisiera que restableciéramos una serie de cosas que están prohibidas, una serie de libertades que están prohibidas, una serie de atributos que merece el pueblo. Para mí vivir en la isla es un encanto y al mismo tiempo es un infierno, porque me duele mucho ver todo lo que está pasando en mi país y al mismo tiempo amo mi país. Hace muchos años escribiste una canción que se llama Yo me quedo. Yo me quedo, exactamente. Aquella canción? Yo me quedo con todas esas cosas, pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Y exactamente así. Bueno, no hace falta escucharlo de nuevo. Usted puede buscarlo en Twitter, usted puede buscarlo en Instagram, usted puede buscarlo en Google, usted puede buscarlo en Facebook. Hoy hay 74 maneras de descubrir quién es una persona, incluso si la persona vive en lo más intrincado de este mundo. Usted puede escuchar las palabras de Pablo Milanés, pues diciendo claramente lo que pensaba del momento histórico que vivía. En cierto momento histórico apoyó, en cierto momento histórico se separó y, como digo, el point break de Pablo Milanés con la revolución fue cuando tuvo que deshacer la Fundación Pablo Milanés y dedicarse más mal que bien, pues a seguir ayudando a los artistas cubanos, a los músicos cubanos novicios, a encontrar un camino dentro del arte, dentro del tortuoso mundo del arte, porque no basta con tener talento para ser artista. Este hombre, pues, señoras y señores, yo les digo, el que nunca haya pecado, que intente tirar la primera piedra o que cuide su techo de vidrio si por casualidad ha pecado y lo ha escondido. Hombres somos todos. Seres humanos somos todos. Imperfectos seremos todos hasta el fin de la humanidad. Pero los que valen son los que en un momento dado pues han sabido rectificar, han sabido mirar atrás y han sabido decir con sus palabras lo que ha tocado. Y lo que ha tocado, bien evidentemente, ha sido la verdad. Lo que ha tocado ha sido la verdad. Vamos a seguir porque Pablo Milanés, EPD, compadre, que la vida te proteja, o sea, que la muerte te proteja y que en vida sigas en nuestro pueblo. Pero esto terminó para ti y no sé si en algún momento ¿cómo se dijo esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? No sé si en algún momento, pues, el pueblo cubano logre olvidar el mal momento que tú mismo pasaste, el mal momento que tú mismo, pues, te creaste, porque Pablo Milanés, como todos nosotros, fue víctima de ese sistema y no fue ejecutante. Pablo no mató a nadie, Pablo no mandó a coger preso a nadie, Pablo no hizo nada malo contra nuestro pueblo. Ponerse del lado de la revolución cubana, bueno, yo soy un hombre de derechas, yo nunca hubiera estado, pero una persona de izquierda, es evidente que haya defendido aquel proceso por criminal que haya sido, mientras la ceguera le haya durado. La ceguera de los hombres pasa si no son ciegos verdaderamente. Pasa cuando descubren. Este hombre descubrió, este hombre rectificó, este hombre dio su palabra de que ya aquello no era la revolución que le esperaba, y ni corto ni perezoso se separó. Y eso, pues, es lo que para mí cuenta hoy. Basta con esto. Yo creo que hay que dejar que el hombre descanse ahora, que sus familiares se ocupen de su sepelio, de ocuparse de todo, y que, como dije ahorita, que en la memoria quede y que el pueblo cubano, pues, sepa discernir, sepa separar al hombre del artista, que sepa separar al hombre del ser social y que sepa sobre todo separar los momentos que vivió. Su momento de revolucionario, podemos seguir toda la vida, pues, achacándole a Pablo Milanés su poca fineza intelectual y política. Fue un gran cantante, ¿qué más podemos esperar? Fue un gran poeta, ¿qué más podemos esperar? No fue un político, de todas evidencias. Entonces, fue tanto como nosotros, tanto como vuestra madre, tanto como vuestro padre, tanto como los míos. Mi madre, mi propia madre, hija de uno de los militares de más alto rango en el ejército cubano, fue comunista hasta hace unos días.
vamos a decir, fue comunista hasta hace unos días, nublada, omnibilada por aquel proceso que prometió mucho y que en fin de cuentas después no fue para nada lo que prometió ser. Por un hombre que llegó a La Habana como un Mesías y que se convirtió en un Judas poco tiempo después. Tan poco tiempo después como duró los festejos por el triunfo revolucionario. Entonces, ustedes pueden juzgar a quien deseen, como deseen, pero disciernan bien y no hagan que este tipo de eventos tan tristes también, pues que sean una chapa más en la división que ya hoy corroe el alma cubana, en la división que ya hoy degrada el alma cubana, porque para que lo sepan, sí, los comunistas dejaron a Ana Hurtado y nunca le dijeron nada, y la señora no ha salido ni siquiera a hacer la más mínima de las disculpas, a ofrecer la más mínima de las disculpas a la familia de Pablo Milanés, al pueblo cubano, que sí las merece. Entonces quiere decir que quienes están muy contentos con que Pablo haya pasado a una mejor vida son los comunistas cubanos, porque sí, ahora van a salir, lo van a contar por aquí, por allá, le van a hacer homenajes, pero lo que pasó en los últimos 30 años de la vida de Pablo Milanés no tuvo nada que ver con la Revolución Cubana. Mañana podrán ellos decir lo que sea y pueden incluso invitar para que lo entierren en Cuba y hacerle como no le hicieron ni a Rosita Fornés, ni a Benny Moré, ni a Celia Cruz, ni a nadie, un gran homenaje póstumo, porque esta gente está necesitados de pueblo y ellos saben que al pueblo cubano sí que le dolió esta desaparición. Entonces no se dejen llevar por las cosas. La revolución engaña y los que más contentos están hoy de nuestra división, porque unos pensemos que fue bueno y otros pensemos que fue malo, pues son los comunistas que mal gobiernan nuestra isla.